político. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza. Jennifer, bienvenida al Día Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. Bueno, para ilustración de los oyentes, seguramente mucha gente la conoce, pero otra no. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Político Independiente Dignidad, feminista, economista en la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la maestría en Ciencias Económicas y es representante del Consejo Superior Universitario de la misma universidad. Se dio a conocer en el 2018 por ser una de las líderes de la manifestación de la educación para exigirle al gobierno de Iván Duque mayores recursos, logrando 5.8 billones de pesos para la educación, la ciencia y la tecnología. La primera pregunta para el representante a la Cámara es frente a un tema controversial que hay en este momento en el país y es no firmar más contratos de exploración de petróleo y gas. Lo acaba de confirmar la ministra Irene Vélez desde Davos, Suiza, en este Foro Mundial Económico. ¿Qué concepto le merece este anuncio del gobierno? Bueno, yo creo que es un grave error, no porque no esté de acuerdo con que se requiere urgentemente hacer la transición energética, y de hecho hay planteamientos e ideas de la ministra que ella señala al principio que son verdad, que son una realidad, pero de ahí no se concluye fácilmente que Colombia tenga que cesar la exploración de gas y petróleo. Por ejemplo, una idea que es verdad, en el mundo es muy posible que se deje de demandar tanto petróleo en los próximos 4 años porque los países desarrollados, que son los que más lo demandan, pues van a hacer la transición energética. Eso es verdad. Y dos, que Colombia necesita hacer una transición energética porque el hecho de que eso ocurra va a hacer que demanden menos nuestro petróleo que hoy en día exportamos, porque hay países que lo producen más barato que nosotras y nosotros, como Irán, Venezuela, entre muchos otros países. Eso es cierto, pero de ahí no podemos concluir fácilmente que Colombia puede frenar y debe frenar la exploración de gas y de petróleo por dos motivos. Primero, porque el gas es un combustible de la transición energética, o sea, es ese combustible que está en la mitad que nos puede ayudar a dejar el carbón, el petróleo y a transitar, pasar por el gas para llegar a otras energías limpias, realmente limpias, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, entre otros, y el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, entre otras fuentes ya de energía verde. Pero no podemos cortar de la nada la cadena y decir, bueno, mañana ya vamos a estar completamente en transición porque vamos a requerir reservas de gas y de petróleo. Y por ahora la proyección de reservas de gas son solamente de 8 años. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en 8 años Colombia va a tener completamente una transición energética? Mejor dicho, no vamos a usar carbón, ni petróleo, ni gasolina para nada. Claro que es muy difícil esa meta y por eso lo que pone en riesgo es la soberanía energética del país. ¿Qué va a pasar? Nos va a tocar importar gas, ya sea de Venezuela, ya sea de Estados Unidos, y resulta que eso es costoso, muy costoso. Así que las familias que más se van a ver afectadas van a ser las familias de menos recursos económicos, porque el gas, el cilindro, la pimpina, que en muchos casos es la fuente de energía de muchos hogares, pues va a tener que ser más costosa. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, no es porque no esté con la transición energética, sino porque estoy con la transición energética, creo que hay que hacerla bien hecha. Claro, Jennifer, pero fíjese usted que hay países que nunca han tenido petróleo y no han explotado petróleo y son potencia a nivel mundial. Caso Japón, por Ujú. ejemplo, caso Israel, por ejemplo, que son economías muy sólidas y fuertes y no explotan nada de petróleo. Claro, tiene dos partes. Primero, porque han tenido buenos gobiernos, o por lo menos en este aspecto, que no han permitido que la economía dependa solo del petróleo. Lamentablemente aquí en Colombia, pues el 56% de nuestras exportaciones son petróleo y en ese sentido es una alta dependencia. Mejor, si estuviéramos en 1945 y pudiéramos decidir a qué nos vamos a dedicar, yo no propondría petróleo. Pero hoy ya estamos en el 2023 y resulta que acá, digamos, ya se han tomado una serie de decisiones que han hecho que nuestra economía depende en gran medida del petróleo. Pero lo segundo es que yo sí creo que hay que abandonar el petróleo, sobre todo como fuente de ingresos de dólares, o sea que no podemos seguir exportando solo petróleo, pero nosotros vamos a seguir necesitando para nuestro consumo interno derivados del petróleo. Por ejemplo, el transporte público en Colombia en su mayoría hoy sigue funcionando a punta de gasolina y de diésel. Tenemos que hacer una transición para tener metros y transportes electrificados, de acuerdo, pero pues eso va a tomar tiempo y mientras tanto vamos a requerir
pues combustibles derivados del petróleo. Y por otro lado, los derivados del petróleo no son solamente combustibles con fines de uso energético, sino también estamos hablando, por ejemplo, de fertilizantes y pesticidas que son derivados del petróleo y por ende, si queremos apostarle a que Colombia produzca fertilizantes y pesticidas aquí y no tengamos que aguantarnos la carestía, por ejemplo, que hoy trae importar los fertilizantes y pesticidas, pues vamos a requerir explorar petróleo y gas. Esa es la situación en la que estamos. Yo creo que ese sí debería ser un objetivo de mediano plazo, dejar de explorar gas y petróleo, pero no me parece que sea el primer paso en medio de la transición energética. ¿Y esa transición energética cuánto tiempo puede durar? Bueno, yo no soy tan experta en cuánto tiempo puede durar, pero sé que los expertos y las personas estudiosas en el tema han planteado que a 2032 y a 2050 tenemos que tener emisiones netas cero. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de emisiones netas cero no significa que no podamos emitir, significa que tenemos que absorber la misma cantidad de emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero que la cantidad que emitimos, ¿sí? O sea, todo lo que emitamos también lo tenemos que absorber, que ese es otro problema muy importante. Colombia tiene una esponja y América Latina tiene una esponja de absorción de gases de efecto invernadero, pero especialmente de dióxido de carbono, que es el Amazonas. O sea, el Amazonas es la esponja mundial y los océanos son esponja de este tipo de gases. Entonces, para poder lograr ese objetivo, Colombia también puede aportar no solamente enfocándose en sus emisiones, sino también enfocándose en cómo frenar la deforestación y en cómo hacer que el Amazonas se preserve para que pueda absorber gases de efecto invernadero emitidos por todo el mundo, emitidos por todo el mundo. Entonces yo creo que Colombia debería, para mí ese sería el primer paso, la verdad, dedicarnos a fortalecer el Amazonas, frenar urgentemente la deforestación, iniciar un proceso de reforestación y, mejor dicho, preservar no solamente el Amazonas, sino también la biodiversidad que tenemos en la costa pacífica. Eso sería, a mi parecer, el primer Mm. paso. Y el segundo, como tú lo planteas, cómo promover la industrialización del país, ojalá de la manera menos contaminante, para ir frenando nuestra dependencia del sector de hidrocarburos. Eso es urgente, eso es verdad. Y en eso tiene razón el gobierno. Necesitamos frenar esa dependencia porque queramos o no, el mundo va a hacer la transición. Y el mundo lo va a hacer y los primeros que vamos a salir ahí, digamos, desplazados de ese mercado de hidrocarburos, de los primeros vamos a ser Colombia porque nosotros no somos de los que más barato producimos el barril del petróleo. Entonces, al disminuir la demanda de petróleo, van a empezar a quedar los países que más barato lo puedan vender. Venezuela, Irán, pero Colombia no aparece ni en los primeros 5. Ujú. Jennifer, usted es economista, el presidente de la República es economista y cualquiera que tenga un concepto básico de economía sabe que si uno deja de o renuncia a tener unos ingresos por un concepto, en este caso lo que representa la explotación y exportación de petróleo, pues tiene que tener una alternativa para poder tapar ese hueco, porque ahí se va a ver un hueco, va a hacer falta un dinero. ¿Por qué cree usted que el presidente, siendo un experto en economía, se la juega a suspender de manera tajante de un día para otro nuevos contratos de exploración y explotación? Y entonces, ¿cómo va a suplir ese dinero? ¿Cuáles serían las nuevas fuentes que entren a sustituir los ingresos por petróleo? Yo creo que el presidente Petro está equivocado. Creo que está desesperado por presentar, eh, no sé, al mundo que Colombia está montada en la transición. Pero lo que tú dices es cierto. Mi mamá lo diría, uno no puede soltar una rama sin tener la otra cogida. Uno Ujú. no puede renunciar a un trabajo sin tener otro trabajo, por lo menos en la mira. Y no estamos hablando de una bobada, estamos hablando de que Ecopetrol es la principal empresa, no solo del sector público, sino del país. Si nosotros queremos que Ecopetrol dirija y sea la empresa de la transición energética, no la podemos quebrar, no la podemos debilitar, porque entonces, ¿de dónde va a sacar los recursos para financiar los planes de transición energética? La verdad es que yo creo que ahí falta un concepto mucho más técnico y menos desesperado, digamos, frente a estos asuntos. El presidente de Ecopetrol ya ha hecho declaraciones señalando que frenar la exploración de gas y de petróleo sería un harakiri, o sea, como que nos estemos clavando el puñal nosotros mismos, porque eso implicaría que solamente tenemos reservas de petróleo y de gas hasta los años que hoy conocemos. Y eso es 8 años. 8 años puede sonar muy largo para algunas personas, pero eso cerramos los ojos, los volvemos a abrir y ya no Ujú. tenemos reservas de gas ni de petróleo. Y entonces yo pregunto, ¿cómo se van a mover los alimentos desde los puertos hasta las capitales
si nosotros no le apostamos a producir nosotros acá. O sea, yo creo que eso debe ser o sea, yo espero que el gobierno pueda revisar esa decisión y ojalá replanteársela, no para que abandonemos la transición energética. Es verdad que lo que han hecho los gobiernos anteriores ha sido equivocado porque ellos ni siquiera se proponen el objetivo de transitar, ¿sí? Y Ujú, estaban muy cómodos dependiendo de petróleo y carbón, pensando solamente en sus 4 años de gobierno, cuando saben que el barril del petróleo les va a financiar sus presupuestos. ujú. Es verdad que hay que hacer la transición, es verdad que eso es urgente, es verdad que es una necesidad de la humanidad, pero tenemos que hacerlo bien porque de lo contrario eso va a implicar hambre para nuestra gente. Y es verdad también que aquí hay otros países que también deberían contribuir a la transición de los países subdesarrollados porque son ellos quienes han emitido a lo largo de la historia, desde la revolución industrial, la mayor cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero. O sea, Inglaterra, Estados Unidos, China, países que son quienes han contaminado en mayor medida el mundo, deberían estar, por ejemplo, subsidiando y financiando planes de transición en países subdesarrollados, porque además lo han hecho a costa de que nosotros seamos quienes sacamos las materias primas y ellos quienes desarrollan el proceso industrializado de tratar esas materias primas, ¿sí? A, pri- a Entonces, por princi- eso sí creo que eso sí le falta mucho al gobierno nacional y yo esperaría que lo contemplaran en su panorama. Correcto. Representante, a principio de esta legislatura se radicó un proyecto de su parte con un grupo de congresistas justamente en relación con la exploración y explotación de petróleo, pensando en que Colombia debe justamente dejar de depender de ese rubro, de ese ítem. ¿Cómo va el proyecto y qué es lo que pretende el proyecto? ¿También dejar de explotar petróleo en Colombia? No, el proyecto de ley que radicamos fue para frenar la explotación de yacimientos no convencionales, que pues especialmente la técnica del fracking, que Ajá. es conocida porque requiere el uso de unos químicos particulares para poder lograr sacar el petróleo o el gas que están, digamos, entre las rocas más profundas, y para poderlo sacar se utilizan unos químicos que son tóxicos y que pueden contaminar fuentes hídricas subterráneas. ¿Sí? Ese es un punto que, pues nosotros sí creemos que es un método costoso, muy costoso, y que tiene un riesgo importante porque puede terminar contaminando ríos y fuentes de agua potable. En ese sentido, en vez de insistir, digamos que es lo que sería el paso siguiente para insistir en las reservas de gas y de petróleo otros 10 años más. Y yo creo que ese no es el camino tampoco, y mucho menos si implica poner en riesgo pues las fuentes hídricas de nuestro país. Este es un proyecto Correcto. orientado a prohibir la técnica del fracking. Ok, de No manera digamos, puntual. digamos que saque gas ni petróleo en general Ujú. sobre diferentes, por ejemplo, hoy hay una decisión del Ministerio de Minas que es muy acertada, que es la de mejorar el factor técnico de cada pozo. O sea, ellos van a revisar de nuevo cada pozo porque la tecnología que se había usado antes era muy, digamos, común, y entonces puede que aún cada pozo que ya conozcamos hoy tenga reservas de petróleo y de gas, residuos de ese combustible y de esa fuente, a pesar de que no la hayamos explotado ya, podríamos encontrar en esos fondos, en esos pozos que ya conocemos hoy, reservas. Correcto, muy claro su punto. Entonces, exploración y explotación de petróleo y gas, sí, fracking, Ujú, no. Contundente ese exactamente. método, el no al fracking. Ujú. Jennifer, ¿qué dice su camiseta? Dice, no descansemos, pues nos falta mucho, nos falta andar bastante. Por algo especial? Pues sí, es una camiseta que sacamos en el movimiento social como para llamar a la gente a que no descansemos, a que sigamos avanzando, a que sigamos luchando por las cosas en las que creemos, pues porque todavía nos falta mucho por caminar, pero pues es como una camiseta que sacamos para recoger financiación, venderlas y recoger Ah, ok. fondos para las movilizaciones. Bueno, Jennifer ya está arrepentida de haber votado por Gustavo Petro porque ha hecho usted varios pronunciamientos cuestionando algunas iniciativas propuestas en el Congreso, la reforma tributaria, reforma política, ahora el tema de los nombramientos en las embajadas y ahora con este tema del petróleo. No estoy arrepentida de haber votado por Petro, porque yo no lo hice desde la primera vuelta, sino que lo hice en la segunda vuelta. En primera vuelta, mi candidatura no era la del pacto histórico, sino la candidatura de la coalición Centro Esperanza, que era una candidatura mucho más rigurosa en todas sus propuestas. Sí, Mm. tal vez no proponía, a ver, condonar todos los créditos del ICETEX, o no proponía cosas que suenan muy bien en campaña, pero que sabemos que era muy difícil ejecutarlas y que eran demagogia de alguna manera. Pero en la segunda vuelta, frente a la candidatura de Rodolfo Hernández,
pues digamos, ya solamente quedan dos opciones y para mí es un punto muy importante o hay puntos importantes de este gobierno que valoro. Por ejemplo, hacer esfuerzos por encontrar un acuerdo de paz con los grupos armados que sigan quedando en Colombia. Me parece que esa es la salida. Yo sé que a veces tenemos historias personales que nos llenan de sentimientos en contra de la posibilidad de encontrar una paz, yo lo entiendo, pero creo que insistir en la salida violenta no nos resuelve el problema. Ya, de hecho, llevamos décadas de intentar ese método y no nos ha funcionado. Así que yo creo que buscar una solución política del conflicto es importante, pero no es lo único. Si bien yo le he criticado al gobierno nombramientos, seguramente vamos a hablar más adelante sobre Ujú. eso, de personas denunciadas por acoso sexual, creo que también hay un avance en materia de la creación del Ministerio de la Igualdad, en donde se planea la creación del Sistema Nacional del Cuidado. Eso está en la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. Acá en Bogotá hemos tenido una experiencia muy interesante que ha sido el Sistema Distrital de Cuidado. ¿De qué hablamos? Hoy las mujeres en Colombia estamos sobrecargadas de trabajo no Sí. remunerado. Según el DANE, las mujeres dedicamos 8 horas y 13 minutos a lavar, planchar, cocinar, barrer, que son tareas no remuneradas, mientras que los hombres en promedio solo dedican 3 horas. Y Mm. realmente, pues aquí estamos hablando casi una jornada laboral. O sea, si una mujer tiene trabajo, 8 horas de trabajo remunerado y 8 horas de trabajo no remunerado en tareas del cuidado, pero si no tiene trabajo, Mira. estamos hablando de que trabaja toda una jornada laboral sin ningún ingreso, lo cual aumenta su vulnerabilidad económica y su dependencia de su compañero y pues digamos que dificulta mucho que pueda denunciar cualquier tipo de violencia. Entonces a mí me parece que ha habido avances importantes en este gobierno, el presupuesto para la educación superior incrementó en 5% por encima de la inflación. Cuando con Duque tuvimos que hacer un paro 4 meses para que aumentara 4,65%. O sea, hay puntos en los que hemos ido avanzando, pero yo me declaré en independencia porque también estoy segura de que voy a diferir del gobierno en muchos planteamientos. Este tema de frenar la exploración y explotación de gas y de petróleo, pero no solo eso, la reforma política que es un adefesio y para la gente que nos está viendo, para que no se aburra en este momento y diga, ah, la reforma política es solamente las normas de los políticos, la reforma política no es solamente para los políticos que ya estamos en la política, sino que es, digamos, las reglas de juego, la cancha, define la cancha en la que vamos a jugar todas y todos los ciudadanos Ujú. para tomar las decisiones que nos afectan a nosotras y a nosotros. O sea, ya sabemos que la política no está ya lejos, en los últimos 4 años lo vivimos, reforma tributaria de Duque, reforma a la salud, reforma todas las reformas de Duque que tuvimos que tumbar, ya sabemos que la política se mete con nosotros. Entonces la reforma política Ujú. define, por ejemplo, quiénes van a poder concursar, quiénes van a poder ser candidatos y candidatas, si algunos partidos se van a acabar o no se van a acabar. Por ejemplo, es una reforma que acaba con los sectores minoritarios como el mío. Yo soy la única congresista de mi partido. Ujú. Y si esa reforma política se aprueba, Ujú. muchos de los partidos pequeños e independientes, que somos hoy minoritarios, pero no por eso menos importantes, pues la vamos a tener de para arriba, como diría mi mami, porque lo que la reforma política hace es permitir que las grandes casas electorales se alíen entre ellas. Hoy eso solamente está permitido para los partidos chiquitos. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué vienen? Imagínense una alianza entre el Partido Liberal, Cambio Radical, la U, Centro Democrático. Imagínense una sola lista entre todas esas grandes casas electorales. ¿Quién les compite? O sea, son unos monstruos electorales muy grandes y además lo más indignante de la reforma política es que para que se la aprueben al gobierno, el gobierno propuso y metió en la reforma que las listas cerradas que van a ser obligatorias del 2026 en adelante se puedan encabezar por los actuales congresistas. ¿Qué son las listas cerradas? En las listas cerradas lo que pasa es que la gente no puede elegir un candidato o una candidata como tal para votar, sino que vota por toda la lista y no van entrando en el orden del más votado al menos votado, sino que van entrando en el orden en el que se inscribieron. O sea, el puesto 1 entra de primero, el puesto 2 de segundo, el puesto 3 de tercero. Yo, por ejemplo, era la segunda en mi lista, pero como fui la que saqué más votos, entré yo y no la primera de la lista. Ujú. Mientras que en las listas cerradas entran dependiendo del orden en el que se inscribieron. Lo Ujú. que el gobierno está metiendo en la reforma política es que obliga a que todas las listas sean cerradas y a que puedan ir encabezadas por los actuales congresistas en Ujú. las elecciones del 2026. Imagínense, o sea, están atornillando en el poder a los actuales congresistas, básicamente regalándoles otro periodo legislativo del Ujú. 2026 al 2030. Yo Ujú. les pregunto, ¿qué control político va a hacer un Congreso al que básicamente le regalen la silla
otros 4 años. Obvio, yo voy a seguir peleando, pero pues seguramente muchos congresistas no lo van a hacer. La reforma permite que los congresistas renuncien y al otro día puedan ser ministros, imagínense. ¿Qué control político va a hacer un congresista si le meten un ministerio en la boca que puede Mm. tener 20, 15, 10, 8 billones de pesos a su disposición? O sea, es una reforma pésima. Sí, y fenómenos como el suyo o experiencias como la suya, de ser una espontánea caminando por las calles reclamando unos derechos, pues no se podrían volver a repetir porque tendrían que ser amigas del gamonal que está organizando la lista con un lapicero y decir quién entra y quién no entra. Es decir, se acaba lo que estableció la Constitución del 91, que era el derecho a hacer política por cualquier ciudadano. Entonces volveríamos a los gamonales. Eso por un lado. La otra situación que usted plantea, Jennifer, en esta reforma política es también lo de la financiación de las campañas, esa que haría netamente por parte del Estado y con eso no se acabaría un poco la corrupción de quienes hacen política buscando las comisiones de los contratos o quedarse con buena parte de los contratos para poder financiar sus campañas. Yo creo que esa es la única parte buena de la reforma política porque garantiza financiación estatal, pero ojo aquí, porque la financiación estatal solamente sería para las elecciones, para las, digamos, una vez inscritas las listas, empiezan las elecciones y la gente elige por qué lista votar. Y ahí a cada lista el gobierno y el Estado financiarían sus campañas, pero hay unas elecciones antes, hay como un primer round, porque se van a hacer elecciones para elegir en qué orden quedan cada lista. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, mi partido, Dignidad, va a Mm, inscribir una lista que ya le tocó cerrada. Entonces, Dignidad hace unas elecciones primarias, como unas internas, ujú, para ver quiénes ocuparían la lista, en qué orden. sí. Pero para esas campañas no va a haber financiación estatal. Entonces, lo Ah, que yo creo es que si ahí no hay financiación estatal, toda la corrupción que nosotros vemos hoy, en la segunda etapa, ya cuando uno va a votar en Senado y Cámara, ya digamos una vez inscritas las listas, se trasladaría a esa la etapa primera, claro. primera de elecciones primarias, en donde además los políticos pues se disputarían entre ellos para Se ver el tienen orden que de la lista. promocionar para poder que los Claro. o lograr una buena ubicación. Además, se acabaría este fenómeno con esta reforma política en que generalmente cada 4 años hay una renovación del Congreso de un promedio de un 50%. Ahí no habría renovación. Imagínense, o sea, yo hoy lo digo, yo hoy soy congresista y entonces si va a haber elecciones primarias en mi partido, pues obviamente yo me voy a esforzar por ser la primera que queda ahí, pero hoy yo ya tengo unas condiciones muy favorables. O sea, Ujú. obviamente en comparación a una persona que no es congresista en mi partido, una persona que también es líder comunitario, comunal, las condiciones en las que esa persona y yo competiríamos para los puestos de las listas, pues serían muy críticos. Si al gobierno realmente le interesara esto, habría financiación estatal también para la primera etapa de las elecciones, porque es que ese es el punto. Yo creo que esto sería muy duro contra la democracia porque yo también les quiero preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes madrugaría un domingo para unas elecciones primarias para que el partido, no sé, cambio radical, para que todos los partidos definan el orden de sus listas? Tras de que hoy estamos en una lucha porque la gente participe el día que se eligen los congresistas, imagínense unas elecciones anteriores para ver el orden de los partidos, yo estoy segura de que la participación sería del 0,5%. ¿Me hago entender? Por lo menos el voto de opinión. O sea, esto es realmente es una reforma que parece que el presidente o no conociera Colombia o quisiera hacerla amañar las leyes para que el pacto histórico difícilmente pierda el poder o difícilmente pierda unas elecciones territoriales. O sea, es como yo llego a la presidencia y todo lo que yo criticaba antes, ahora lo hago en la reforma política para amarrarme en el poder, así no sea él con su cara, digamos, si estamos hablando de su fuerza política. Y los partidos minoritarios, pues básicamente nos vamos a extinguir con esa reforma política y es muy doloroso porque el pacto histórico viene de ser minoría. Ellos saben lo que es haber estado en los zapatos de nosotros y ahí se hubieran opuesto a la reforma política que ahora proponen. Sí, permítame cambiar de tema ya, representante Jennifer Pedraza. Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de Bazar de Pueblos sea representante a la Cámara por elementos como este, es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia, señora, no es un juego. Este todo lo escribió el ex representante a la Cámara, Germán Navas Talero, además que todo un abogado y representante y no tiene buena ortografía. Pero bueno, eso es un tema menor. ¿Qué concepto le merece ese trino? Bueno, yo les quiero contar que la primera vez que yo hice campaña, digamos que yo volanteé por una persona, fue por el señor Navas Talero, que fue candidato a la Cámara y bueno,
¿Qué puedo entender de ese término? Primero les quiero contar a todas las personas que nos están viendo que este es un fenómeno de violencia política, eso está tipificado. La misión de observación electoral encontró dos tipos de violencia en este trino: violencia política, porque él está violentándome por no pensar políticamente como él, pero también violencia psicológica, porque los términos en los que lo hace son términos absolutamente agresivos. Ujú. Em, y no me sorprende. ¿Cuál es, digamos, el contexto de este trino? Resulta que el presidente Petro designó embajador al señor Víctor de Currea, que venía a ser profesor de la Nacionalidad de la Javeriana. Yo vengo del movimiento estudiantil y allí conocimos las son múltiples denuncias por acoso sexual e intento de abuso sexual de parte de varias estudiantes en ambas universidades. Y en ese sentido, a mí me parece muy crítico que después de que el ex senador Bolívar, seguramente ustedes vieron esas declaraciones, señaló que en el Congreso había una red de explotación sexual. Explotación sexual se les llama también a cuando a una mujer nos piden nuestros jefes tener relaciones sexuales con ellos para mantenernos el contrato, darnos el ascenso, darnos el trabajo, arreglarnos las notas. Ese tipo de cosas se conocen como explotación sexual y el ex senador Bolívar denunció que eso ocurre en el Congreso. Todo el país quedó, digamos, timbrado y alerta frente a estas declaraciones. Así no haya denuncia en fiscalía, no le podemos restar 5 centímetros de gravedad a este tipo de declaraciones. Y esas mismas denuncias, así de graves, ocurrieron con el señor Víctor de Currea. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, yo creo que para un gobierno que dijo que el cambio era con las mujeres, debería esforzarse por crear un entorno favorable y amable con las víctimas para que nosotras nos sintamos cómodas de denunciar. O sea, denunciar estas cosas es muy difícil. A nadie le gusta ir a pararse al frente de 5 personas desconocidas a decir, este hombre me tocó donde yo no quería que me tocara, me hizo esto y esto y esto. Denunciar es un proceso difícil. Ujú. Las mujeres en las universidades lo hicieron en redes sociales frente a este señor y nunca hubo ni siquiera una actitud reparadora de ese señor hacia las víctimas. Por el contrario, les escribía para decirles, según sus testimonios, que si ellas hablaban, él se iba a encargar de joderles la vida. Discúlpeme la palabra, pero pues fue en esos términos. Y realmente yo lo he sentido desde que yo he levantado una voz crítica contra este nombramiento. Este señor me ha amenazado de que me va a denunciar penalmente, ha dicho que no hay víctimas, que todos los testimonios son mentira. Entonces, mi crítica ha sido hacia el gobierno por seguir concentrando poder político y poder económico en hombres que lo han utilizado antes para acosar y abusar sexualmente de las mujeres. O sea, díganme una persona que va a contar con un montón de puestos a su disposición en una embajada, si nada más siendo un profesor universitario ya utilizaba su poder académico según las denuncias para acosar estudiantes. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo con las mujeres? La misma práctica, porque además nunca ha sido reflexivo al respecto. Nunca ha dicho, me disculpo, ¿qué tengo que hacer para repararlas? No voy a seguirlo haciendo. Entiendo que estuvo mal lo que hice. No, lo que él dice es, yo soy un hombre de mi época, como si todos los hombres mayores de 40 años fueran acosadores, violadores y abusadores. Claro que no es así. No es así. Y la diferencia entre el coqueteo y el acoso es si la otra persona también desea y también consiente ese tipo de interacciones, o si ¿Y la otra cómo persona está entra, diciendo, y cómo entra no, Germán Navas Talero a esa historia? pues yo triné diciendo que promovía que las mujeres denunciaran, que ya yo conversé con una ONG que es la Casa de la Mujer y que las van a acompañar psicosocialmente en el proceso y todo, y él me responde ese trino que tú acabas de leer. O sea, lo que pasa es que yo siento Pero que no hay una tenía cantidad nada que ver ahí. ¿Por qué se mete de, él? pues yo creo ¿cómo es que se dice? Confesión no pedida, culpa manifiesta, Exacto, algo por sí, el estilo. sí. O sea, yo creo que muchos hombres de la política que han sido machistas se Mm, deben sentir amenazados cuando una persona como yo promueve que las víctimas sí. denuncien. Lamentablemente esa es la respuesta como del pacto entre machistas, Ujú. de cuando una mujer denuncia salir de una vez a decirle, ah, eso es que está enamorada del man, ah, eso es que lo hace porque quiere plata, y ponerse siempre del lado de la persona denunciada por acoso y nunca del lado de las mujeres que denuncian. La tasa de falsa denuncia es de 0,04%. Y Ujú. en cambio, el 100% de los hombres denunciados siempre acuden a que es una persecución para nunca asumir sus culpas. Entonces, pues yo espero que eso cambie y quiero que las mujeres que nos están escuchando en esta entrevista sepan que cuentan con nuestra voz en el Congreso. Si bien Sí. yo no soy abogada ni digamos tengo cómo atender eso yo, sepan que las vamos a remitir a las ONGs y a las instituciones que cuentan con personal formado especialmente para acompañarlas en el proceso de denuncia. Hay que acabar eso de que la mujer no puede tener un trabajo porque la acosan, porque le piden tener relaciones sexuales y la obligan para darle un contrato.
No, Bueno, señores. pero Víctor de Currea Lugo renunció ya como embajador en Emiratos Árabes, ¿no? Sí, esto es un buen mensaje porque muestra que hablar y que denunciar sí funciona y especialmente no lo tumbé yo, lo tumbaron los testimonios de las víctimas, lo tumbaron los testimonios de las víctimas. Yo hubiera podido seguir pataleando toda la vida y si ninguna mujer hubiera contado, Ujú. a pesar de que esto es muy crítico, ojalá no se necesitara eso en un gobierno que dijo que iba a tener una política exterior feminista. O sea, es que yo no estoy pidiendo acá que quemen a nadie, yo estoy pidiendo que el gobierno cumpla lo que prometió, que cumpla lo que dijo de que iba a tener una política exterior feminista y de que el cambio era con las mujeres, pero el gobierno no ha dicho nada. O sea, Víctor de Correa dijo, listo, ya no quiero, y entonces Petro no va a decir nada, Francia no van a decir nada. ¿Esto qué implica? ¿Van a seguir nombrando hombres con denuncias de acoso sexual en cargos como funcionarios públicos? ¿O qué? ¿O van a incluir esto como un criterio? O sea, yo quedo muy insatisfecha aún porque muy bien que este señor ya no esté ahí, pero por ejemplo, el embajador en Panamá también tiene múltiples denuncias de acoso sexual y van a seguir nombrando personas en cargos así. ¿O les parece que esto es un criterio que deberíamos incluir? Correcto. Bueno, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, agradecemos su presencia aquí en Al Día de Noticias y esperamos seguir conociendo de cerca su trabajo legislativo en Colombia, en la Cámara de Representantes por Bogotá. Recordemos que ella es del Partido Independiente Dignidad. De 1 a 10, ¿con cuánto califica hasta el momento la gestión de Petro? De 1 a 10 le pongo 4. 4, está perdiendo el año. Representante, que Ujú. pase buen día. Gracias por estar en Al Día Noticias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y por aquí siempre a disposición. Muy bien, es la representante de la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5, una pausa y ya regresamos con más noticias, más información.